Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de TurboPress, tu motor digital? Les habla Andrés Reaño, su director. En esta oportunidad estaremos hablando de el octanaje. ¿Qué es el octanaje de las gasolinas? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cuál es el octanaje correcto? ¿Cuáles octanajes tenemos en Colombia? En una segunda parte estaremos hablando de qué dispositivos existen para medir el octanaje, cuáles son los correctos y, ojo, cuáles son los incorrectos o de cuáles debemos desconfiar. Por último, les enseñaremos cómo, usando simplemente nuestro auto de calle, podemos determinar con ayuda de algunas herramientas avanzadas si el octanaje que estamos usando es el adecuado o no. Quédense con nosotros y no olviden seguirnos en el botón de suscripción. El octanaje expresa la capacidad antidetonante de un combustible. ¿Qué es detonación o cascabeleo? La detonación es cuando la combustión no se presenta de manera completa y uniforme, sino de manera parásita y violenta. Es decir, en vez de presentarse la combustión por chispa eléctrica, se presenta una combustión no deseada por presión y temperatura. En esta primera gráfica vemos cómo se presenta la combustión homogénea y completa. En esta segunda gráfica vemos cómo un punto caliente genera una combustión indeseada, parásita, que se encuentra con la combustión principal. De tal manera, se generan cambios bruscos en la presión que pueden deteriorar las partes internas del motor y hasta causar rompimiento en alguna de ellas. A mayor número de octanos, mayor es la capacidad antidetonación. Para expresar el octanaje se utilizan dos hidrocarburos básicos. El octano, que tiene una capacidad antidetonante de 100 unidades, es decir, no detona. Y el heptano, que tiene una capacidad antidetonante de 0, es decir, siempre detona. De tal manera, un combustible que tenga un número de octanos de 85 se refiere a que se comporta como una mezcla de 85% octano y 15% heptano. A su vez, el octanaje se expresa en dos sistemas de medición, la medición RON y la medición MON. Son siglas que quieren decir respectivamente Research Octane Number y Motor Octane Number. La medición MON se realiza en condiciones mucho más exigentes que la RON. Por eso suele ser más bajita la MON que la RON. Existe una medida que es el promedio de las dos unidades, el índice IAD, o también llamado por sus siglas en inglés el índice ACI. Se refiere a un promedio de la medida RON y la medida MON. En Colombia, los octanajes estandarizados por Ecopetrol y el Ministerio de Minas son 89 octanos RON para la corriente y 97 octanos RON para la extra. Bueno, ya vimos qué es el octanaje, pero ahora dejemos esa parte académica a un lado y concentrémonos en qué es lo que nos afecta, por qué nos importa tanto. Ya vimos que es grave la detonación, pero el problema viene es porque no es fácil de medir. Para medirlo no se puede utilizar cualquier aparato. Lo que se usa son medidores profesionales de octanaje que están en las refinerías, como este que vamos a ver acá. Bueno, ya se dieron cuenta que no son dispositivos, no son aparatos fáciles de conseguir, mucho menos de operar y mucho menos de portar. Pero entonces, ¿cuáles se pueden usar? Bueno, existen personas un poco inescrupulosas que han mostrado como la gran maravilla un aparato ruso que se llama Octis 2. Vamos a verlo y vamos a ver en qué consiste. Es un aparato que se inserta en el combustible. Estas personas han llegado a decir que es difícil de conseguir. Pues mire, nosotros lo encontramos en eBay por $133, nuevo, y aún se consiguen usados en $90. Uno de los problemas de este tipo de dispositivos es que su lectura se afecta por los ingredientes, digámoslo así, de la gasolina y por supuesto por los aditivos que tenga. Entonces los aditivos elevadores de octanaje despistan la lectura
Entonces nunca nos va a decir la verdad. Es más, puede ocurrir que le echamos un elevador de octanaje que sí funcione y el aparato nos marque que incluso el octanaje disminuyó. ¿Por qué? Porque él está calibrado en el mejor de los casos para un combustible puro, no para un combustible aditivado. Usted no mediría la temperatura con una regla de 30 centímetros y viceversa, no va a medir una distancia con un termómetro. ¿Por qué cree usted que este aparato podría medir el octanaje? Es absurdo. Los equipos industriales que miden el octanaje, como ya vimos, es una réplica del mismo motor que tenemos en nuestro carro, pero está diseñado para detonar y de esa manera medir la detonación. Este aparato, por simple contacto, análisis de la luz, que es lo que hace, no va a poder medir el octanaje, lo voy a poder inferir. Y en ese sentido sí existen aparatos que puedan, pero son mucho más sofisticados, que tratan de inferir el octanaje y de hecho son los homologados o los que usan las distribuidoras de combustible en Colombia. Hay dos marcas por lo menos que están usando un aparato que no vale $133, vale aproximadamente $10.000, $12.000. Nosotros estuvimos investigando. Este es el aparato Celtex, que puede inferir el octanaje de manera mucho más precisa que el Octis 2. Tenga en cuenta que la calibración del aparato es fundamental. El aparato ruso no va a estar calibrado con la gasolina colombiana. Por otro lado, el aparato profesional de alto costo lo calibran en fábrica usando el combustible colombiano que se envía como muestra. Bueno, pero entonces estamos perdidos, no hay manera de medir el octanaje de manera económica. Vamos a ver que sí, existe un dispositivo, un aparato, un recurso que podemos usar, que no es más que nuestro propio automóvil de calle, como dijimos al comienzo. Vamos a ver que usando nuestro automóvil y una herramienta de las que hoy se consiguen muy fácilmente de análisis y data log del carro, básicamente un escáner avanzado, vamos a poder analizar los datos y el mismo carro nos va a decir si el octanaje es o no el requerido. Veamos cómo. Eso lo hacemos con un dispositivo que se llama el autotuner. En este caso es un dispositivo que es programador, escáner y sistema de data log. Con este aparato nos conectamos al carro, al vehículo, hacemos un recorrido en la calle, una aceleración en tercera o cuarta, a fondo, desde 2000 revoluciones hasta 6000 revoluciones. Grabamos, registramos esos datos y esos datos se traen al computador y se analizan. Veamos lo que hicimos. Aquí tenemos el resultado de la prueba ya importada al computador para análisis. Lo que estamos viendo es una gráfica donde tenemos los parámetros básicos de la aceleración, las revoluciones, el flujo de aire, la presión de turbo y el avance de encendido. Lo importante que quiero que se concentren aquí es ver cómo se mueve la progresión de avance de encendido. Ven que en los 4 cilindros, conforme vamos acelerando, los números van subiendo de manera simultánea. No hay ninguno que se quede atrás, se mueven al unísono. Esa es la manera como el carro o el computador del carro nos está diciendo que le gusta esa gasolina. Dicho sea de paso, el carro viene programado de fábrica para gasolina de 95 octanos RON. Entonces lo que él nos está diciendo es que la gasolina tiene por lo menos 95 octanos RON. Puede tener más, pero no lo vamos a saber. Digamos que esa es la limitante. En este caso estábamos usando una marca de combustible que ha sido cuestionada recientemente y han llegado a insinuar que su octanaje es incluso 89 octanos. Aquí podemos ver que es 95 octanos medida RON como mínimo. De la misma manera, forzamos una prueba sobre el mismo vehículo, que en este caso es un BMW Serie 3 del 2021. Le rebajamos el octanaje mezclando con algo de corriente a propósito para ver qué tanto nos influía en la prueba. Y aquí, de nuevo, el carro nos está diciendo. Entonces, en esta oportunidad, vemos que donde tengo el cursor, el mouse, aquí se genera hacia las 3700 revoluciones, se genera una disparidad en el avance encendido. Vemos que el número va a 4, el otro cilindro está en 1 y los otros están también en 4, pero luego empiezan a moverse alternativamente a 5, a 2.7, etcétera. Ya está dispareja la chispa. De nuestra experiencia podemos inferir que este carro estaba usando un combustible más o menos de 91-92 octanos RON. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la prueba, cómo el vehículo nos habla y nos dice, y lo estamos usando como probador de octanaje. Es, digamos, un caso a escala
de la máquina industrial de prueba de octanajes, que nos permite la tecnología moderna de este tipo de carros. Bueno, entonces ya vimos, no hay que creer todo lo que se dice o ve por ahí, especialmente si no está documentado en la parte técnica y profunda. Nosotros hemos tratado de darles la mejor información posible y estamos para eso. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal TurboPress y en todas las redes sociales busquen siempre a TurboPress. Resolveremos dudas sobre los elevadores de octanaje, los combustibles, un par de marcas muy famosas que han estado, digámoslo así, en duda. Les podremos contestar si sí tienen los octanajes porque los hemos medido con estos métodos que son realmente los válidos para hacerlo.